Primera cuestión a la que uno se enfrenta con el empalme diagonal o con las técnicas de este estilo es con una diferencia grandísima entre lo que es y lo que tiene que parecer, ¿vale? Entonces, cuando uno realmente lleva una carta al centro, pues hace más o menos algo así, entiendo yo. O por lo menos eso es lo que yo hago. Pero claro, cuando nos encontramos con la descripción del libro, más o menos, nos encontramos con algo así. Es decir, de esto pasamos a esto. Entonces ya empiezan los problemas, ¿vale? Entonces lo que yo pretendo es enfocar esto de otra manera, ¿de acuerdo? Yo lo primero que hice fue pensar, bueno, o sea, ¿por qué razón tengo que hacer esto? Pues es muy sencillo, esto es lo que dice el libro, ¿no? Yo lo que pretendo es llevar la carta a esta posición para que haya un punto de pivote, que es este dedo, y la carta pueda pivotar con acción del meñique, pueda hacer este movimiento, ¿no? Entonces la cosa es preguntarse, bueno, ¿de qué manera puedo llegar a la misma situación cuadrando como cuadro yo, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió esto. Es que en vez de venir aquí, podemos venir ahí. Es decir, lo voy a hacer desde este ángulo. Venimos y llevamos a la punta de los dedos, ¿vale? Llevamos a la punta de los dedos y la carta queda en esta posición. Es decir, no queda tan atrasada, ¿vale? Sino que queda, digamos, su recorrido más recortado, más limitado, pero es igualmente efectivo porque va a pivotar en este dedo y el meñique puede venir aquí, ¿vale? Por lo tanto, primera fase cubierta o primer escollo solucionado. Vamos con el segundo escollo. El segundo escollo es este, ¿vale? El movimiento de los dedos. Y entonces, claro, si nosotros queremos robar esta carta que está en salida, pues tenemos una opción, ¿no? Que es pues eso, hacer un movimiento de este tipo. Que esto además tiene un problema y es que por la propia mecánica del movimiento, si lo hacemos así, va a existir un hueco por encima de esta parte del dedo índice. Es decir, se hace así. Si os dais cuenta, va a existir este hueco. Por lo tanto, va a hacer visible la técnica, ¿no? Y luego estos vicios que vemos muchas veces de hacer movimientos como así, ¿no? Para tratar de tapar, que al final son cuestiones que tensan mucho el movimiento. Entonces yo lo que pensé es, ¿por qué mover los dedos cuando podemos hacer lo contrario? Podemos mover la baraja en el sentido contrario a las agujas del reloj. Quiero decir, voy a partir ya de esta forma, ¿vale? No de esta, sino de la mía, ¿de acuerdo? Vamos a la punta de los dedos, esto ya está así, y lo que hago, lo voy a hacer así, ¿vale? Es mover la baraja. Al mover la baraja, fijaros bien que los dedos están rectos todo el rato y no se mueven. Es la misma mecánica que en el empalme de abajo de Ernase, ¿vale? ¿Con esto qué se consigue? Que esta parte del dedo esté en contacto continuo con la carta inferior. Por lo tanto, si os dais cuenta, no va a haber ninguna ventana, ¿vale? Y la carta queda empalmada. Entonces esto sería aquí, aquí y aquí. Entonces realmente la baraja se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj para ser colocada en posición normal de reparto, ¿de acuerdo? Entonces esto nos soluciona el segundo problema. Como es natural, en el vídeo lo hemos hecho de la siguiente manera. Hemos metido la carta y en vez de girar la baraja, lo que hemos hecho ha sido darle esa continuidad, ¿no? Con un giro. Bueno, se puede hacer como se quiera. Pero esto nos lleva al tercer problema. Y el tercer problema es que las técnicas se suelen observar desde un prisma erróneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se suelen observar de muñecas para abajo. No se miran en su conjunto. Por eso nos olvidamos o dejamos apartado esta idea, ¿no? Que es que no tiene ningún sentido coger una carta. Hombre, tendría sentido si tú lo que pretendes es lucirte delante de los magos o de los conocedores
que bueno, que en mi opinión pues es algo totalmente absurdo. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Si es tu deseo, perfecto. Pero si lo que quieres es hacerlo para que la técnica sea totalmente invisible, no tiene ningún sentido venir aquí y cuando toda la atención está aquí, venir aquí y hacer taca, taca y taca. Sí, está muy bien, has hecho el empalme diagonal, está perfecto, pero es evidente que lo has hecho, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es hacerlo de otra manera. Vamos a imaginar, por ejemplo, esta secuencia. Alguien te manda a parar y mientras... Bueno, un comodín, espérate, vamos a elegir otra carta mejor. Alguien te manda a parar y mientras ven esta carta, yo doblo estas. Es decir, la mano cae no al regazo, sino esto sería de pie, cae y le meto un doblez a esta mitad, ¿vale? Y entonces esto queda perfectamente cuadrado en la mesa o incluso se puede abanicar, ver que todas son distintas y driblar y dejar en la mesa. Esto sí es una carta perdida. Y ya la atención está a otra cosa. Incluso se puede extender. Y cuando tú quieras, dentro de un minuto, dentro de 2, 30 segundos, el tiempo que haga falta, vienes aquí y le das a una excusa a las manos para venir a cuadrar. Ahora mismo es evidente que esto necesita ser cuadrado. Entonces yo lo que haría sería venir, cuadrar, obtener una separación debajo de este break que tenemos por el doblez que hemos metido y extender, manteniendo un control sobre o bajo la carta escogida, ¿vale? Que es la que está encima del break. Y ahora con toda la naturalidad del mundo venir y hacer nuestro movimiento aquí, aquí y aquí. Y ya la tenemos empalmada, ¿vale? Entonces, en mi opinión, lo recomendable es que las técnicas las pensemos en su conjunto y las dividamos en pequeñas acciones. Pues eso es todo. Espero leer vuestros comentarios y ya me contaréis si os sirve, ¿vale? Un saludo, hasta luego.